Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué bendición estar nuevamente aquí en sus hogares a través de este canal. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Dice la palabra que por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. No hay duda que este medio de transmisión ha sido hecho por Él y para Él, para darle la gloria y la honra al Rey. Yo quisiese que me acompañase usted a hacer una oración, que le pidamos al Padre que de lo alto venga la revelación que necesitamos para el día de hoy. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por esta palabra bendita que tú nos das. Gracias, Señor, por tus misericordias y tus fidelidades. Gracias por tus piedades, en que siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Hoy apelamos a tu misericordia, apelamos al trono de tu gracia para que descienda de lo alto esa palabra que impacte, que cambie y que transforme vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo quisiese que pudiéramos continuar con las prédicas que tenemos de Cantar de los Cantares. Y tenemos esta sexta parte. En este tema lo hemos titulado El canto de la tórtola. Siempre hablando de Cantares, capítulo 2 estamos ahorita y vamos a estar en el capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Vamos a leer los dos versículos para poder entrar en el tema. Ya hemos hablado en temas anteriores que Cantar de los Cantares es una colección de poemas, de canciones, de un enamorado a una enamorada, de una relación entre esposos, pero también es un ejemplo de relación entre Cristo y su iglesia, una relación entre el Padre e Israel. Así es de que tomemos nosotros estos ejemplos para nuestra vida y que sean de mucha bendición. Yo quiero leerte, por favor, estos dos versículos. Y dice así: porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Platicamos en algunos mensajes anteriores referente a la tórtola o a las palomitas. Y nos quedó claro el ejemplo, cómo Dios usa a estos animalitos como un ejemplo de pureza, de santidad, un ejemplo de fidelidad, porque las palomitas son monógamas, un ejemplo de poder, un ejemplo de valentía. Un ejemplo de valentía en cuanto se recuerdan que platicamos, y es que usted vio en los programas anteriores, cómo las palomitas ayudaron a ganar la Primera Guerra Mundial, porque de sus patitas ponían los mensajes que se iban de un campamento a otro campamento y cruzaban campamentos enemigos. Y cruzaban aquellos bombardeos, y las palomitas que parecen tan frágiles, tan pequeñitas, son valientes. Y así es como el Señor ve a su iglesia. Es un ejemplo precioso. Ok, ¿por qué el canto de la tórtola? Quiero explicar algo. El canto de la tórtola anuncia el fin del invierno, el inicio de la primavera, una nueva oportunidad. Cuando se habla de primavera, se habla de ilusiones, se habla de cosas preciosas, de flores, de frutos, de aromas. En este caso estamos hablando, nos da el ejemplo que ese canto de la tórtola es un reinicio. Ese canto de la tórtola es una nueva oportunidad. Yo quiero decirte, amigo, amiga, todos los días que el Señor te da son nuevas oportunidades. Hoy es un día precioso, un presente que el Señor te dice: este día es para que lo disfrutes.
Este momento es para que lo goces. Este momento es para que busques de mi presencia y crezcas en mí. Aprovechemos el presente del día de hoy, aprovechemos ese regalo precioso del Señor. Tenemos también aquí que la tórtola es usada o fue usada para sacrificios en el tiempo de Aarón. Vemos nosotros como en ese tiempo de los sacrificios judaizantes se hacían para la gente pobre, aquella gente que no tenía cómo pagar por sus pecados una vaca, un toro, una oveja, pero tenían palomitas. Quiero decirte, esas palomitas en ese lugar, ese tipo de palomas llamadas tórtolas, habían pero cantidades, muchísimas. A modo que una persona de escasos recursos no dijera, mire, yo no tengo la oportunidad de poder ir a redimir mis pecados, no puedo, no tengo nada que llevarle, porque quiero decirte que lo importante, lo que el Señor espera del ser humano es el arrepentimiento. No de aquello que vas a ir a presentar en sí. No, era el arrepentimiento, la conversión de la persona y el deseo de no volver a pecar. Entonces se usaba para sacrificios en tiempo de Aarón. La tórtola es una especie de paloma. Significa, tengo aquí el significado más claro, pureza, fragilidad, simpleza y gentileza. Mira, cuando este varón de Cantar de los Cantares le decía a su amada, paloma mía, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a su enamorada? ¿Qué está diciendo Jesucristo a su iglesia? ¿O qué es lo que espera Jesucristo de su iglesia? ¿Sabes qué espera? Espera esa pureza. Dice la palabra en Apocalipsis, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, blanco, resplandeciente. Él está esperando, Jesucristo está esperando en su iglesia. Viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin contaminación. Esa es la paloma de la que habla Cantar de los Cantares, la preciosa, la perfecta mía. Aleluya. Dice aquí que significa pureza, fragilidad. Cuando digo fragilidad, puede decirse dependencia. Aquel que es frágil, pero que tiene una esencia de dependencia a algo más. También simpleza y gentileza. Mire, son elementos preciosos, elementos valiosos en la vida de una persona, en la vida de un cristiano, en la vida de la iglesia. Lo que el Señor está buscando en su iglesia. Quiero decirte, la iglesia, yo sé que tú ya lo sabes, va más allá que aquellas cuatro paredes. La iglesia soy yo y eres tú, que hemos sido escogidos para formar parte de la iglesia de Jesucristo y que en nosotros viviese el Espíritu Santo de Dios, porque ese es el propósito. Que el Espíritu Santo de Dios tuviese un templo. Hoy estamos nosotros constituidos como parte de la iglesia de Cristo. Un conjunto de personas que se congregan a buscarle con todo su corazón, forman parte de esa iglesia preciosa por la cual Cristo pronto viene. Pero viene a encontrarse con esa paloma preciosa, esa tórtola frágil que depende de Él y no de sus fuerzas, que tiene simpleza, pero que también es gentil. Porque quiero decirte, por favor, hermano, amigo, cuando hablamos tenemos que hablar con nuestro hijo, llamarle la atención, tenemos que tener firmeza, pero también gentileza. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, tenemos que hablar con autoridad, pero también con amor y con respeto. Es esa palomita que lleva el mensaje de Cristo en su patita, como llevaba el mensaje de Cristo esa palomita, y poderosamente cruzaba el campo de batalla.
Hoy la iglesia de Cristo se encuentra también en un campo de batalla, en situaciones adversas, pasando la prueba más difícil, que es la prueba de la apostasía. Porque lamentablemente muchas iglesias que antes tenían una fe, una convicción bien preciosa, se han dejado desviar por situaciones X y han caído en la apostasía por cuestión de doctrina, por cuestión de intereses. Que el Señor nos guarde, iglesia de Cristo, iglesia amada y preciosa. Sigamos adelante, por favor. Ok, aquí tenemos un panorama un poquito más amplio en cuanto a lo que nos quiere hablar el Señor, siempre en Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 11. Yo lo quise desglosar para que lo disfrutemos, para que veamos paso a paso lo que el Señor quiso darnos a entender con este ejemplo precioso. Yo este ejemplo me impacta, toca mi corazón. Dice, porque he aquí ha pasado el invierno. ¿A qué invierno se refiere? ¿Qué significa ese invierno para nosotros? Yo quiero decirte, puede ser un invierno de problemas, puede ser un invierno de escasez, un invierno de enfermedad. ¿Qué invierno estás pasando, iglesia preciosa? ¿Qué invierno estás pasando, familia? ¿Cuál es el invierno que ha venido a tu vida? Aquella tempestad terrible. Pero hay algo bien lindo. La figura de la palomita, la figura de la tórtola. Dice la palabra que esa tórtola, mira, la bendición de esta palabra es para aquella tórtola que no escapa del invierno y se va a un lugar más cálido. No, es para la tórtola que se esconde en la roca. Eso lo vamos a ver más adelantito, solo te lo estoy aquí dando un poquito de luces. Aquella tórtola que se esconde en la roca mientras pasa la tempestad. Por eso David acertadamente le decía, tú eres mi escondedero y eres mi refugio. Y llévame a la roca que es más alta que yo, porque ahí voy a encontrar seguridad. Aquellos que hemos encontrado, aquella iglesia de Cristo que ha encontrado la seguridad en la roca inconmovible, la roca de los siglos, que es Cristo Jesús y en su palabra. La misma palabra dice que cielos y tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque su palabra es palabra de poder para todo aquel que cree. Ok, entonces para esa paloma que sabe esconderse en Cristo Jesús, yo te quiero preguntar, quiero cuestionarte si tú me lo permites. En el momento de la prueba, de la necesidad, ¿en dónde te escondes? En el problema de la adversidad, en el problema de la escasez, ¿en dónde te escondes? ¿No será que te estás escondiendo en lugares equivocados? ¿No será que la situación se te está acrecentando porque te estás escondiendo tal vez tras un vicio, tal vez tras un mal carácter? Tal vez te estás escondiendo en situaciones difíciles, en relaciones arriesgadas. Hoy el Señor te hace una invitación y te dice, si tú eres parte de la iglesia, si tu corazón late cuando oyes su palabra, tú eres parte de la iglesia. Ven, acércate, escóndete tras la roca. Haz tu casa, edifica ahí en la roca. Van a venir tempestades y la roca no se mueve. Van a venir huracanes, van a venir vientos tempestuosos. Pero aquel que ha creído y se esconde en Cristo Jesús, Él es nuestro estandarte. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ok, sigue diciendo el versículo 11. Se ha mudado, la lluvia se fue. Yo pensaba, ¿qué es la lluvia? Y buscando y estudiando referente a la lluvia, quiero decirte, la lluvia, aunque muchas veces es tempestuosa, da miedo, hace estragos, se lleva puentes, se lleva todo lo que está mal, con mal fundamento, es necesaria. Trae la lluvia adecuada para la tierra
viene a traer, viene a que la semilla pueda germinar en el momento preciso. Por eso el sembrador está esperando las primeras lluvias. O sea que es necesaria. Ahora el ejemplo para nuestra vida. ¿Cuándo es la lluvia y se vuelve tempestad? Yo puse ahí una reseña para un texto muy precioso que dice: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, cuando mis enemigos me decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces sumidos en la aflicción, sumidos tal vez en la muerte de un ser querido, sumidos en las situaciones difíciles, se vuelve la lluvia, son aquellas lágrimas? Y el salmista lo decía bien puntual: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Imagínate, mujer, familia, cuántas familias están pasando un torrente de lluvia siendo su pan de día y de noche. Las lágrimas por el abandono de X persona, por las situaciones adversas, y donde decían mis enemigos: ¿en dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién has creído? No que creías, pues, no que tal y tal cosa. Sin embargo, la lluvia es necesaria. ¿Sabes por qué? Porque la lluvia va a sustentar la tierra para que produzca y dé fruto. El asunto es que en el nombre de Jesús podamos nosotros ser ministrados por la palabra del Señor para, número uno, escondernos en la roca, y que podamos en el nombre de Jesús pasar ese invierno y poder creer como aquella mujer que fue llamada a ser amiga. Ser creyentes en la palabra del Señor, y que por la fe puedan ser ministrados nuestros oídos en esta ocasión, y que podamos escuchar el canto de la tórtola, las promesas de la palabra del Señor. Quiero decirte, la Biblia está llena de promesas, de pasta a pasta. Cada una de las promesas, hermano, amigo, cada una de las promesas es lo que nos sostiene a nosotros como hijos del Señor, aquellos que hemos sido llamados. Esas promesas donde nos dicen: no te dejaré, no te desampararé. Esa promesa preciosa, aquí Cantar de los Cantares, y nos dice: el invierno ya pasó. Como cuando el agua de un gran chaparrón y empieza a disminuir y a disminuir y a disminuir, y uno dice: sí, como que está pasando la tempestad. Y en ese momento, yo no sé, aquí en la capital cuesta un poquito verlo, pero en la costa, yo viví en Mazatenango algunos años, y era precioso, porque por un momento, a eso de las 2, 3 de la tarde o el mediodía, se oscurecía todo y era una gran tormenta, cuando de repente a eso de las 3:30, 4, pasaba el invierno, pasaba la lluvia, y como que si nada hubiese pasado, con un sol tan radiante que empezaba a secar rapidísimo, secaba rapidísimo las calles. ¿Y quién podía decir que había llovido? Y uno dice: Dios mío, ¿y qué pasó? Pero la alegría de que había pasado la lluvia. Pero dice aquí algo más: se han mostrado las flores en la tierra. La necesidad de la lluvia para que se muestren las flores. Al pasar la lluvia, se muestran las flores. Eso me trae a mí a colación un texto bien lindo que dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo van a cosechar. Van a traer sus gavillas al hombro. Aquella mujer, aquella hermana, aquel varón que está llorando tal vez por su hijo en rebeldía. Aquella mujer que está llorando tal vez, derramando sus lágrimas como que fuese un invierno por un esposo. Quiero decirte, hoy escucha el canto de la tórtola, en la cual el Señor te dice: el invierno se ha pasado.
Es que el escuchar el canto de la tórtola es precioso. Yo quisiera que nos pudiésemos detener un poquito y pudiésemos nosotros ser un poquito más observadores, como lo era Salomón. Él observaba a las hormiguitas, a los lirios del campo, a las tórtolas, y te puedes dar tu cuenta, cuando esas tórtolas, cuando esas palomitas, se va la lluvia y se quedan ellos. Y se ponen tan felices, y está la parejita de tortolitos besándose, acariciándose, felices de que están juntos. Pero de repente el tortolito salió en la tempestad y ya no regresa, o tarda en regresar. Date cuenta, amigo, date cuenta, familia, enséñale a tus niños. Porque ahí está la tortolita en un tejado y está dando ella su gorgoreo, llamando a su tortolito. ¿Sabes por qué? Porque ella es monógama. Si su tortolito no vuelve, si se pierde en la tormenta, si le pasa, qué sé yo, si no encontró dónde pasar la tormenta, puede ser que no regrese. Y ella está llorando por el regreso de su tortolito. Qué lindo por aquella iglesia que está también llorando por el regreso de su amado. Iglesia de Cristo, el Señor te está haciendo un llamado precioso por medio de Cantar de los Cantares. Te está enamorando y te dice: amada, ven, amiga, ven, paloma mía. Hoy se oye el canto de la tórtola. ¿Cuál es el canto de la tórtola? Quiero decirte, hace 2000 años el Señor se acercó y acercó con Él mismo el reino de los cielos. Y el mismo Jesucristo dijo: el reino de los cielos ha llegado. Ha llegado el fin de los tiempos. Desde hace 2000 años. La situación es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y hoy por hoy estamos al final de los tiempos. Por lo tanto, es menester prepararnos. Por lo tanto, es menester que estemos nosotros bien al tanto de la situación que está pasando y podamos, como esa tórtola, estar esperando a nuestro amado. Ok, qué bendición. El versículo 12, empecé a leer: se han mostrado las flores en la tierra. Ok, es el cambio de luto en gozo. Es el cambio de tristeza en alegría. Yo quiero decirte, por favor, amigo, amiga, familia, que tu gozo no dependa de las situaciones en las cuales estás inmerso. Que tu gozo, que tu alegría dependa de las promesas que el Señor te da. El Señor te está haciendo un llamado a ser creyente, a que creas en la palabra del Señor y en las promesas que te da, y esas van a traer gozo. El gozo de tu salvación, no lo pierdas. Ese gozo es precioso, porque ese gozo te da fuerza para seguir adelante. Ese gozo te da fuerza para levantarte. El que no tiene gozo está sumido en depresión. El que no tiene gozo parece que está vivo, pero está muriendo. Está muriendo, no solo está muriendo en sus sentimientos, en su apatía, sino también físicamente. Porque la palabra del Señor dice que a causa de la tristeza se secan los huesos. Entonces, ¿qué es lo que necesita este mundo enfermo? Este mundo enfermo necesita el gozo de Jesucristo, la paz que el Señor nos da. Eso es lo que necesita, ese cambio de luto en gozo y de tristeza en alegría. Usted puede decir: pero ¿cómo, hermana? Por favor. Puede ser que estén pasando por el valle de lágrimas y de muerte, como lo dice el Salmo 23. Pero el consejo es precioso, porque te dice: aunque pases el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. El buen pastor, el pastor de pastores. Puede ser que tú llames a tu pastor o a tu pastora, y en ese momento puede ser que esté predicando, no te puede contestar. Puede ser que tal vez no mire ni siquiera tu llamada, pero llama al pastor de pastores. Él siempre está
mira, siempre está dispuesto. Haz un espacito en tu ocupada agenda. Haz un espacito, no te quedes sumido en el valle de lágrimas. Él quiere sacarte de ese valle, quiere sacarte de ese tiempo y que ya dejes el estado de luto, de tristeza, porque tu vida está en las manos del Señor para aquel que cree, para aquel que quiere. El Señor te está haciendo un llamamiento, incluso en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la situación adversa que estés pasando, el Señor haciéndote un llamamiento. Aleluya. ¿Qué más tenemos aquí? El tiempo de la canción ha venido. Ya explicamos que es el reino de los cielos que se ha acercado. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. A mí me llena eso de gozo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Nos pueden tratar de que somos tercermundistas, que somos país en vías de desarrollo, por no decirnos otras cosas, o por darnos cristiana resignación, qué sé yo. Pero quiero decirte, aquí en Guatemala se está predicando el Evangelio Santo de Jesucristo. Y aquí en Guatemala, aquí en este país, se oye el canto de la tórtola. ¿Sabes por qué? Diciéndote a ti, iglesia de Cristo, Jesucristo pronto viene, prepárate, prepárate. Clamando, nuestro apóstol ha proclamado este año, el año de la abundancia. Y quiero decirte, aquellos que hemos creído, aquellos que nos hemos dejado discipular en el año de la abundancia, para entender qué es la abundancia, que la abundancia va más allá de las comodidades, de la economía y del sistema, va mucho más allá. Estamos disfrutando esa abundancia gloriosa en medio de situaciones difíciles, claro. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío y luego al griego. Y ahí entramos nosotros, hermano, en bendición. Gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros que se ha oído en nuestro país el canto de la tórtola. Se está predicando por todos los medios. Se está predicando, se está llevando el mensaje. Quiero decirte que allá cerca de mi casa, ahí en la zona 7, hay iglesias, pero casi una por cuadra. Hay sectores en los cuales tú caminas una iglesia, otra iglesia, otra iglesia. En nuestro país se ha escuchado. Nadie puede decir, a mí nadie me contó, nadie me dijo. Gloria a Dios porque te has detenido a escuchar este mensaje, en lo cual el Señor te dice, yo vuelvo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según Él haya hecho. Tenemos algo más, vayamos a otra diapositiva, por favor. Ok, en el capítulo 2, versículo 13, tenemos algo bien precioso. Vamos a hablar de higueras y vides. Recuerden que Cantar de los Cantares siempre nos da muchos ejemplos, muchísimos. Ya hablamos de ejemplos de animalitos, de cipreses, de cedros. Ahorita vamos a ver ejemplos de higueras y vides. Capítulo 2, versículo 13. Dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron su olor. Y otra vez el llamado. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Quiero decirte, todo Cantar de los Cantares, el Señor está haciéndole un llamado a su iglesia a no quedarse en el letargo, a no quedarse en el acomodamiento, y le dice, levántate, ven, acércate. ¿Por qué? Porque si la higuera y las vides ya dieron su olor, están en cierne, eso quiere decir, están maduras, están deliciosas, hay un aroma preciosa. Yo también quiero sentir tu aroma. ¿Por qué no te levantas? Y está haciendo la invitación a levantarse. Versículo 14. Y le dice, paloma mía. Regresamos al ejemplo de las palomas. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Mira, nos da otra vez el ejemplo. ¿En dónde está escondida esa palomita? Está escondida en la roca que es Cristo. Sigamos.
le dice aquí, le hace un llamamiento en el capítulo 2 y versículo 14, a la mitad. Muéstrame tu rostro. Ok, estás escondido. Por eso te preguntaba yo antes, ¿en dónde te has escondido? ¿En un vicio? ¿En un mal carácter? ¿En una situación difícil? ¿En dónde estás escondido? ¿Dónde descansa tu pena, pues? Pero aquí le está hablando a aquella que se esconde en la roca que es Cristo. Y le dice, muéstrame tu rostro, quiero oír tu voz. ¿Se recuerda en los versículos anteriores? Cuando el amado le llamaba y le decía a la amada, yo ya voy por ti. Y la amada decía, se oye ya la voz del amado que viene. Pero ahora él le dice, bueno, yo ya estoy aquí. Ahora yo quiero escuchar tu voz. Muéstrame tu rostro. El Señor haciendo una invitación a la iglesia a que se acerque a Él. Y le dice, ¿por qué? Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Yo digo, Dios mío, hay palabras que compara que nuestras acciones son como trapos de inmundicia y situaciones así terribles, que el pecado es sucio, que el pecado es como la lepra. Pero el Señor no le estaba diciendo ahí a la iglesia, o en ese caso el amado a la amada, mira, achacándole sus debilidades, sus situaciones. No, Él le estaba enamorando y le estaba diciendo, dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Yo quiero decirte, tal vez nuestra situación aún está, no tal vez, estamos todavía nosotros en una etapa de perfeccionamiento, en una etapa de producto no terminado. Y yo quiero decirte, un producto no terminado no es muy bonito. Un producto no terminado le falta brillo, le faltan los acabados, como cuando tú ves una casa que simplemente ya se hizo, se levantó el edificio, pero únicamente es concreto. Está silencioso, áspero y terrible, frío. Pero cuando se le pone su pintura, se le pone los colores, se le ponen los adornos, es un lugar totalmente terminado. Y yo quiero decirte, cuando el Señor está hablando así de la iglesia, está viendo las cosas que no son como que si fuesen. Te está viendo a ti, familia, a ti, amiga y amigo, como un producto terminado, porque Él puede ver tu futuro. Si te dejas trabajar por el Señor, si dejas y permites que el Señor trabaje en tu familia, que el Señor trabaje en tu persona, en tu carácter. Tal vez tu carácter, tal vez no es muy agradable. Y te lo digo porque conozco gente que tiene la sencillez de poder decir, es que mire hermana, fíjese que voy a un trabajo y caigo mal. Voy a otro trabajo y ahí caigo peor. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que los problemas no son el trabajo, sino la persona que llega al trabajo. Pero el Señor te está viendo, porque estaba viendo aquí a esta mujer que la estaba haciéndole la invitación y le decía, amiga mía, ya hemos aprendido en estos pasajes que aquí, a estas alturas del capítulo 2, esta figura de mujer de iglesia aún no estaba perfeccionada. El Señor en su misericordia la estaba viendo preciosa. El Señor en su misericordia, es que vemos la misericordia de Dios tan grande para amar a un pueblo que no era pueblo y a una nación que no era nación. Y amarla. Vemos nosotros cómo el Señor se interesa por el más vil pecador. Es como el ejemplo de aquel padre que tenía sus 2 hijos y cuando regresa el hijo pródigo, interesado tanto en ese hijo pródigo que llegó asqueroso y él dijo, bueno, viene mi hijo y lo abraza. No le dice, mira, límpiate, báñate y luego yo te abrazo. No. Lo abraza y dice, este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. Lo miraba no como un muerto apestoso, lo miraba como un resucitado. Quiero decirte, yo no sé en qué condición estás, si de muerto, si de enfermo o de leproso, pero el Señor te ve como un resucitado. Pero te está haciendo la invitación, te está haciendo la invitación.
Y te dice, ven, levántate y ven. Sigamos, por favor. Ok, la higuera y las vides han cumplido. Oh, amén. La higuera dio su sabor y las vides su aroma. La higuera ha echado sus higos. Está preciosa la higuera. Y las vides están en cierne y dieron su olor. ¿Y tú por qué no vas a dar? ¿Tú por qué no te vas a levantar? ¿Tú por qué no vas a ser de bendición? Sigamos viendo. La higuera, veamos la higuera, por favor. La higuera, el uso de la higuera, imagínate, bíblicamente. El uso de la higuera, con sus hojas se le hicieron vestidos a Adán y a Eva, allá en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando se vieron desnudos, cuando se vieron en la situación de miseria y de muerte y de rechazo, porque ellos sabían que iban a ser echados del huerto del Edén, y se dieron cuenta que no eran nada, que estaban desnudos. Dice que ellos cortaron hojas de higuera, las cosieron y se las pusieron para tapar su desnudez. Mira qué beneficios tan preciosos de la higuera. Aprendamos de esos ejemplos que el Señor nos deja. Esa higuera preciosa sirvió de vestido, sirvió de comida deleitosa para el pueblo. Cuando el Señor permitió que el pueblo entrara a aquella tierra que prometía leche y miel, claro, que vertía de ella leche y miel, claro. La dulzura de los higos, la delicia de ese fruto. También tenemos otro ejemplo deleitoso para el pueblo. Vemos nosotros a una Abigail, aquella mujer esposa de Labán. Estoy retrotrayéndolas en el tiempo de David, cuando David andaba haciendo de las suyas, no, ¿verdad? Cuando andaba él luchando por la situación difícil en la que se encontraba el pueblo de Israel, con un rey en rebelión contra Dios, y él esperando el tiempo de su promesa. Y andaban con él muchos hombres que habían estado amargados, tristes, desconsolados, y ahora formaban parte del batallón del ejército de David. Pero ellos tenían necesidad, tenían hambre. Y le dijo David a uno de sus siervos, mira, vayan allá con Labán y le van a decir que me dé algo de comer, que me envíe provisión. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ese hombre los echó, los sacó, los humilló. Y David, cuando le fueron a decir todo eso, se molestó tanto porque David había cuidado a los pastores de este varón, esposo de Abigail. Pero cuando Abigail lo supo, miren, hermano, vemos ahí la sabiduría de esa mujer, figura de la iglesia también. Entonces dicen, no, esto no está bien acá. Yo voy a ir y voy a llevarle a David, y empieza y da un listado grande para llevarle a David, y una de las cosas que le llevó fue higos, tortas de higos, pero en cantidades grandes le da a David. O sea, lo vemos como provisión, los higos como provisión, los higos como medicina. Había un rey que se había enfermado de una manera terrible. Ese rey se llamaba Ezequías y se había enfermado con una llaga tremenda. Entonces el siervo, el profeta, dijo, mire, pónganle una plasta de higos, y hacen una medicina de tipo, que dijéramos ahorita, natural, de higos, como se usaba en ese entonces, y se la ponen en la llaga y sana. O sea que veamos para lo que nos sirve los higos, y vemos a la luz de la palabra, sirvió como ropa, como comida deleitosa, como provisión y como medicina. Yo quiero que por favor tomemos nota de esto y vayamos a la otra diapositiva. Ok, higueras y uvas. Seguimos viendo. Ya vimos la higuera, ahora veamos a las uvas. Las uvas
quiere decir gozo, deleite, provisión, salvación. Ahí vemos otra vez a Abigail, fruto de la vid y la sangre de Cristo. Mire todos los significados que tiene las uvas. Un deleite, un gozo, una provisión. Pero tanto las uvas como las higueras tienen enemigos. Las uvas y las higueras, como toda persona, como todo cristiano, como toda familia. Si tú has constituido una familia creyendo que amor, amor, siempre amor y nunca vas a tener problemas, estamos, santo Dios, que Dios te ayude. Siempre se va a presentar los problemas y los enemigos. ¿Sabes? Los enemigos de las higueras y de las uvas son los ladrones, las plagas. Y tenemos aquí un ejemplo más típico, propuestas deshonrosas. Podría ser un ejemplo de los ladrones y las plagas. ¿Sabes por qué? Porque algo que está tan precioso, algo tan valioso, ya vimos para qué servían las higueras, para qué servían o para qué sirven las uvas. Claro, algo tan codiciable al ojo del enemigo. ¿Cuántas veces has tenido que guardar algunas cosas? Decir, mire, no, ni digamos que tenemos esto, ni digamos que tenemos lo otro, porque hay enemigos que se levantan, enemigos de la prosperidad, enemigos de la abundancia. Hasta la abundancia tiene enemigos, la abundancia también. ¿Sabes cuáles son los enemigos de la abundancia? La altivez y el desperdicio, y algunos otros más. Porque cuando hay mucha abundancia se empieza a desperdiciar. Tenemos que tener cuidado, o puede haber altivez también, que Dios nos ayude. Pero vemos los enemigos de la higuera y los enemigos de las vides. A mí me impacta esto, ¿sabes por qué? Porque nos da un ejemplo bien puntual. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí una parábola. Dice, fueron una vez, te la voy a leer de corrido para que entendamos bien esta parábola. Fueron una vez los árboles a elegir sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Es una parábola. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. ¿Por qué se estaba dando este ejemplo? Porque habían problemas de situación político en ese entonces. Entonces, en medio de esa situación de tipo político en cuanto a gobierno, se dio este ejemplo y se habló como parábola, en donde el olivo responde, pero ¿por qué voy a gobernar entre los árboles del bosque? ¿Voy a dejar yo de dar en mi aceite de la unción que honra a Dios y a los hombres? Hay algo precioso en ti. Hay algo precioso en cada uno de nosotros. Ok, luego el versículo 9:10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. Mira, le estaban ofreciendo una posición de tipo político, de gobierno. Y dice la higuera, la que nos compete ahorita por cuestión del tema, voy por ser grande, voy a dejar yo mi buen fruto y mi dulzura. Yo quiero decirte, amigo, amiga, hay algo precioso en ti. Hay dulzura. Hay cosas preciosas que tenemos que descubrir. Hay fruto, pero puede ser que no lo estés dando por otros tipos de situaciones. Pero sigamos. El versículo 13 dice, dijeron luego los árboles a la vid, pues ve tú y reina sobre nosotros. Como los árboles no quisieron, los otros que se les había ofrecido, se le fue a decir a la vid, a los frutos de la vid, de higos, de uvas. Mira, vid, ¿por qué no reinas sobre nosotros? Y mire lo que respondió la vid. Mire, esos son enemigos. Propuestas indecorosas, propuestas muchas veces indecentes, propuestas tentadoras. Mira lo que le propone. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto.
He de dejar lo que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Cuando se dice ser grande, estamos hablando de posiciones de tipo social, económica, política, religiosa, todo lo que cabe dentro de una sociedad o en el quehacer de una persona. Propuestas enemigos de tu bendición siempre van a haber. Tú tienes algo precioso para el Señor. El Señor te ha rodeado de favores y misericordias. El Señor te ha dado cosas preciosas y lindas, y las propuestas de los enemigos siempre van a estar a la orden del día. Gloria a Dios por aquellas vides y por aquella higuera, por aquel olivo también del que nos habla allí, que dijeron: no, yo no voy a dejar de dar mi unción, el olivo, yo no voy a dejar de dar mi dulce fruto, la higuera, yo no voy a dejar de deleitar lo que alegra a Dios y a los hombres. Qué lindo es cuando podemos hacer frente a situaciones adversas con la sabiduría divina. Quiero decirte, situaciones, propuestas siempre van a haber, siempre. Pidámosle que el Señor nos dé la sabiduría divina. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría divina es la que te da a ti el poder para discernir entre el bien y el mal y escoger el bien. Porque inteligencia, cualquier persona inteligente sabe que, un ejemplo, que el alcohol le va a hacer daño y que lo va a llevar a la muerte, a la pobreza y a la destrucción de su familia. Es inteligente y sabe, pero ¿por qué lo sigue haciendo? Porque necesita la sabiduría divina. La sabiduría divina nos trae ese discernimiento entre el bien y el mal y escoger el bien. El Señor siempre nos da ejemplo, y Moisés y los líderes, hermanos, que el Señor ha puesto en la palabra, en su bendita palabra, siempre estuvieron ante una disyuntiva. Moisés viendo al pueblo pecar e intercediendo siempre por el pueblo. Josué le dijo al pueblo una vez: miren ustedes a quién siguen, si a los dioses de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de los heteos, con todas sus usanzas paganas y que le ofenden tanto al Señor, pero si ustedes quieren seguirlo a ellos, síganlo, pero yo ya he decidido lo que voy a hacer con mi familia. Y él se expresó de esta manera: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que en nuestro español usted diría: ay, la hermana se equivocó, es mi casa y yo, pero está escrito en hebreo y el hebreo lo acepta y dice yo, quiere decir yo voy a ser el primero, mi casa me va a seguir, yo voy a ser el ejemplo para mis hijos. Yo no voy a esperar que mi esposa sea la que ora, la que va a la iglesia. No, yo voy a ser el primero. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren ustedes qué hacen. Le dijo además a todo el pueblo. Entonces las disyuntivas entre seguir al Señor o no seguirlo, entre obedecer al evangelio de Jesucristo o bien no obedecerlo, van a estar todos los días. La prueba de la decisión siempre. Pero qué lindo es cuando tomamos el ejemplo, mira, ejemplo de uvas, de higuera. El Señor nos habla de muchas formas, pero el mismo Señor Jesucristo se encontró ante disyuntivas en esta vida, ante decisiones de todo tipo. Allá cuando se encontró con el enemigo en el monte de la tentación, allá en el desierto, y lo subió a un pináculo alto y le dijo: mira, todo el reino de este mundo yo te lo voy a dar, pero si postrado me adorases. Mira, hermano, cómo ese enemigo ingrato se atrevió a hacerle una propuesta al santo, al precioso, al dueño de todo. Y el Señor lo reprende con la palabra, porque la palabra es poder.
Y quiero decirle, en las 3 tentaciones en las cuales el Señor se vio en esa encrucijada, por el poder de la palabra, salió más que vencedor. Cuando le dijo, tienes hambre, tienes 40 días de no comer, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es como cuando tenés una situación de escasez, de una necesidad urgente, y alguien te propone un negocio así como un poco turbio. Se dan tantas cosas de cualquier tipo aquí en nuestra Guatemala y en cualquier lado del mundo. Era como decirle a esas piedras, el Señor tenía la autoridad, tenía el poder, lo tiene, Dios del cielo y de la tierra. Pero gloria a Dios que teniendo el poder de caer en todas esas situaciones, con el poder de la palabra reprendió al enemigo y le dijo, ¿sabes una cosa? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios. Esta es palabra que le estamos presentando hoy. Esta palabra preciosa es la que puede fortalecer tu vida. Esta palabra es la que nutre tu vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Veamos qué más tenemos aquí. Veamos, por favor. Ok. Tenemos ya la respuesta de la vida acá. Adelantémonos un poquito. Tenemos la higuera, dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. La vid dijo, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres. Yo quiero decirte, por favor, cuando estés temblando frente a una tentación de cualquier tipo, pregúntate, ¿he de dejar mi dulzura? ¿He de dejar mi buen fruto, lo que el Señor ha puesto en mí para su servicio? Y te lo digo a ti, varón, mujer, familia, que tal vez empezaste a militar la vida cristiana y por X motivo te has quedado en el camino. Te has quedado afanado, te has quedado, qué sé yo, has caído tal vez en la tentación. Pero por favor, que esta palabra de poder te traiga a reconocer lo que el Señor quiere para tu vida y puedas tú decir, he de dejar yo mi mosto que alegra a Dios y a los hombres. En Cantar de los Cantares, estas figuras cumplieron. Y aquí la pregunta es, ¿y nosotros estaremos cumpliendo? ¿Estaremos cumpliendo en dar lo mejor de nuestra vida al Señor? El Señor te ha coronado de favores y misericordias. ¿Por qué no estás dando? ¿Por qué no estás dando fruto? ¿Por qué tu vida ha caído muchas veces en la miseria? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando en la miseria de problemas de tipo familiar y de cualquier tipo. Que no te has podido levantar tal vez por el vicio, por las situaciones de tipo sentimental, qué sé yo. Y tu vida ha caído en lamento, como las lluvias, como esas situaciones difíciles. Dice aquí, un lamento de los cautivos en Babilonia, imagínate. Ay, quiero leerte, primero Dios me da tiempo. Dice aquí, el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Te recuerdas que estábamos hablando del chaparrón de lágrimas, de problemas, de necesidades? Ok, el pueblo de Dios cayó en cautividad en Babilonia. Yo quiero decirte, puede ser que la cautividad de algún tipo de problemas te esté haciendo caer en una honda tristeza. Versículo 2, sobre los sauces, en medio de ellas colgamos nuestras arpas. O sea, ya no tenían fiesta los hijos de Dios porque estaban cautivos. Y en los ríos de Babilonia dice que colgaron las arpas en los sauces. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. O sea, el pueblo del Señor eran pilas para la música. Hacían música preciosa, aquellas danzas que los pueblos lejanos decían, ellos saben cantar, ellos saben danzar. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños, en tierra de cautividad? Tal vez has dejado de dar porque has caído en cautividad,
Pero hoy el Señor te dice, esa cautividad que te ha traído lágrimas, esa cautividad que te ha metido, te ha conducido por el valle de lágrimas, hoy el canto de la tórtola se oye. Hoy ha llegado el canto de la tórtola, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Aquí tenemos algo más. Capítulo 2 y versículo 14. Dice: paloma mía que estás en los agujeros de la roca, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Quiero ya ir terminando. La roca es Cristo. Dice: muéstrame tu rostro, el Señor quiere verte. Así como estás. Estás perfecto para presentarte ante el Señor hoy. ¿Sabes por qué te digo hoy? Porque en el Salmo 17:15, ahí nos habla cuando tengamos que presentarnos al Señor, tenemos una cita, querramos o no querramos. Cuando allá se pase lista, dice alguno de los cantos. Hermano, cuando dejes este camino, tal vez de valle, de lágrimas, y cuando nos tengamos que presentarnos ante el Señor, ahí no va a ser el llamamiento, amada mía, ven, levántate. No, esa cita es para todos. Salmo 17:15. Dice el salmista: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En esa cita, le digo, en esa cita en la que todos nos tenemos que enfrentar, cuando veamos el rostro del Señor, cuando dejemos este cuerpo corrupto y tengamos que presentarnos ante el bimá de Cristo, muchos, y tener que presentarnos ahí, ¿cómo vas a ver el rostro del Señor? Ahí ya no es el llamado de cantar de los cantares. Cantar de los cantares le dice: amiga, yo quiero ver tu rostro. El Señor quiere ver tu rostro aquí, danzando, cantando, deleitándote. Pero en la cita del Salmo 17:15 es la cita al cual todos vamos. Cuando hayásemos dejado este cuerpo y nos presentemos. Pero el salmista decía: en cuanto a mí, yo no sé en cuanto a ti, pero en cuanto a mí, yo veré tu rostro en justicia. Aquí tal vez no se te ha hecho justicia. Aquí tal vez tu vida ha sido un valle de lágrimas. Pero cuando te presentes delante del Señor, que sea como decía el salmista: yo veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando yo sea como tú. Mira, hermano, qué profundo. Cuando yo me despierte de este sueño de haber estado acá y me presente ante ti, ante tu semejanza, dice acá: yo estaré satisfecho. Yo quiero hacerte una pregunta y con esto termino. ¿Estás satisfecho de lo que has hecho durante toda tu vida? ¿Estás listo para presentarte ante el Señor? Si tú estás listo para presentarte ante el Señor, levántate, amiga mía, preciosa mía, iglesia mía, dice el Señor, y acércate hoy. Prepárate para el encuentro con tu Dios ahora. Es un tiempo de preparación, un tiempo precioso en el cual hoy nosotros tenemos esa voluntad que el Señor nos ha dado. Y esa atracción que el Señor nos hace para su encuentro, Él dice: quiero ver tu rostro aquí. Porque cuando nosotros le miraremos allá, esa es otra cosa, mi hermano. Yo te pido en el nombre de Jesús que examines tu corazón. Examinémonos en esta oportunidad. ¿Estaremos satisfechos cuando estemos allá con Él? ¿Será que ya estamos escuchando la voz de la tórtola? Yo te digo, el Señor hoy en el nombre de Jesús está haciéndote un llamado precioso y puso el ejemplo del canto de la tórtola para que podamos nosotros escuchar ese llamado que dice el Señor: vuélvete pronto en amistad conmigo. Yo quisiera que pudiésemos orar. Yo no sé la situación que estés pasando. Tal vez estás pasando una situación adversa,
una situación difícil, pero hoy el Señor quiere ministrar tu vida. Ahí donde estás, si quieres hacer esta oración conmigo, no sé cuánto has pasado ese valle de lágrimas, no sé cuánta tempestad te haya azotado a ti y a tu familia, pero hoy el canto de la tórtola se oye proféticamente y el Señor te dice que Él pronto viene al encuentro contigo. Si gustas hacer esta oración de fe, puedes hacerla. Señor Jesús, yo reconozco que he estado lejos de ti. Yo reconozco, Señor, que no me he estado escondiendo en la roca, que es Cristo, que he estado lejos en mis delitos y pecados, pero hoy reconozco que soy pecador y te pido que perdones mis pecados, que me ayudes a ser tu hijo, que me ayudes a creerte cada día más, que me recibas como tu hijo y yo te recibo como mi Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor llene tu vida de su presencia, que esta palabra que has recibido hoy sea poderosa para levantarte, para rescatarte, poderosa para operar un cambio en tu vida y en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Si hiciste esta oración o quieres saber aún más de la palabra del Señor, puedes llamarnos a los números que aparecen aquí en la pantalla. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién fue digno de entrar?